Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer los mismos versículos que leímos la semana pasada. Vamos a retomar desde ese punto. Hebreos capítulo 10, desde el versículo 19 en adelante. A modo de resumen, el domingo pasado hablamos que el Señor nos dio acceso al lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar donde podemos encontrarnos con Dios. Dijimos que somos morada de Él en el Espíritu, que hoy el modelo de casa de Dios, la forma en la que Dios habita hoy en la tierra es a través de cada uno de nosotros, los que hemos sido renovados por Él, hemos recibido un nuevo nacimiento, una nueva vida, y esa nueva vida es que Cristo está habitando en nuestro interior. Entonces cada uno de nosotros somos ese lugar de habitación para Dios, todos los que hemos recibido al Espíritu Santo en nuestro espíritu. Y vimos la diferencia entre la presencia de Dios versus la comunión con Dios. Y que a pesar de que podamos entrar a tener este acceso a la presencia de Dios, es distinto a entrar a tener comunión con Él. ¿Cierto? Que nos podemos comunicar con Él. Es distinto decir, tengo la presencia de Dios porque Él habita en mi corazón, a decir, yo tengo comunión con Dios porque me expreso ante Él, tengo esa comunicación, esa intimidad, entro al lugar secreto y me comunico con Dios, yo le hablo, me doy a conocer a Él, pero también Él se da a conocer a mí. Dice el versículo 19 de Hebreos capítulo 10, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces tenemos esta primera parte del que estábamos estudiando, ¿cierto? Dice que nos acerquemos a este lugar santísimo. Entonces, ya, Dios abrió el camino, ¿verdad? Estableció, rompió el velo, rasgó y nos dijo, ahora tienen acceso a este lugar, pero acérquense a ese lugar. Tengan comunión con el Espíritu Santo. Y el tesoro que hay en que la habitación de Dios hoy día somos cada uno de nosotros. Yo daba el ejemplo, ¿verdad?, de que si tenemos una cuenta bancaria que no usamos, por ejemplo, tenemos la cuenta Ruth, pero también tenemos otra cuenta donde peleamos para pagar las deudas y nos pasamos la línea de crédito, pedimos crédito y estamos ahí luchando, pero no nos damos cuenta porque tenemos una cuenta Ruth ahí que alguien nos depositó por alguna razón muchos millones de pesos y nosotros a veces combatimos con nuestras precariedades económicas sin saber que hoy tengo un pozo lleno de dinero en mi otra cuenta. Revise su cuenta Ruth por si acaso. Nunca se sabe. Y cómo a veces nosotros luchamos con las precariedades de nuestra carne, ¿cierto? Peleamos, intentamos, tenemos aflicciones, pero no nos damos cuenta que en nuestro interior hay un tesoro eterno y que ahí está la fuente de todas las bendiciones y es Cristo. Entonces, cuando vivimos en nuestra mentalidad carnal, natural, luchamos con un montón de cosas y no quiere decir que en Cristo todo se solucionó de una vez y para siempre. Vamos a seguir con aflicciones, pero en Cristo vamos a tener todas las fuentes, ¿cierto?, de bendiciones, de guianza y de dirección para poder enfrentar nuestras situaciones. Entonces, no solo conformarnos con decir la presencia de Dios está en este lugar, disfruto la presencia, sino que echar mano a todo lo que significa tener comunión con el Espíritu Santo. Pero luego, el escritor de Hebreos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Entonces él empieza a ampliar un poco el panorama de lo que significa esta comunión con el Espíritu Santo. Una vez que ya te acercaste, una vez que ya entraste, te purificaste con agua pura, disfrutaste del Espíritu Santo, ahora estás preparado para considerar también a otros.
Nos empieza a ampliar el panorama que la comunión con Dios, la relación con Dios no es solamente un tema personal, que siempre lo hemos dicho, la salvación es personal, la comunión con Dios es personal, es así, pero también el modelo y el deseo de Dios es que una vez que yo entro a ese lugar santísimo y empiezo a tener comunión con Él, algo va a empezar a despertar en mi interior, y es que voy a empezar también a considerar a mi hermano que está al lado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora cuando empezamos a avanzar en la vida de la fe? Es que vamos a madurar, como yo decía el otro día, vamos a madurar en nuestras oraciones, en la forma en la que oramos a Dios, las cosas que le estamos pidiendo a Él, y de pronto nos vamos a dar cuenta de que ya no solo vamos a estar pidiéndole para que Él me llene de su espíritu, para que Él me cambie, para que me entregue sus riquezas, sino que también me voy a dar cuenta que mi hermano, que mi familia de la fe, que mi iglesia, que el hermano que está al lado, también se puede ver enriquecido por las riquezas de gloria que yo estoy absorbiendo ahí en el lugar secreto. Entonces empiezo a orar y empiezo a decir: Señor, dame más de ti, quiero conocerte más, quiero ver tu belleza, quiero ver tu hermosura, enséñame tus misterios. Y a medida que eso va a ir pasando, el Señor va a ir poniendo algo en nosotros, y es que vamos a empezar a considerar al que está al lado. Entonces vamos a empezar también a orar y a clamar y a pedir a Dios en ese lugar para que mi hermano que está al lado, o para que la persona que no conoce de Jesús, empiece a tener también una cercanía con Dios. Entonces, considerarnos los unos a los otros tiene que ver que en aquel lugar de oración y en ese lugar espiritual, mi atención no está solamente en mí, sino que ahora eso yo hago partícipe de ese lugar a otras personas. Y dice: a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es estimular? Entonces, primero, ¿cierto? Considero a mi hermano, y segundo, lo empiezo a estimular. La estimulación tiene que ver con algo que yo provoco, que yo hago, y eso genera una respuesta en alguien. Cuando vemos alguien va al neurólogo y el neurólogo lo hace sentarse y en la rodilla le pone con un martillo de reflejo, ¿cierto? Y le pega ahí en el tendón rotuliano, y ¿qué hace la pierna? Se estira hacia el frente, ¿cierto? Al Chavo del 8 se le tiraba la otra pierna cuando le pegaban, pero ese es un chiste. Pero es cierto, uno le hacen un estímulo, eso se llama un estímulo, una estimulación, y eso tiene una respuesta. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo podemos estimular a alguien más? Es hacer obras y hacer gestos o palabras o distintos actos que van a generar en mi hermano, en mi hermana, la gente que está alrededor nuestro, una respuesta. Estimular tiene que ver con que nosotros animamos a otros en la fe. Donde ya no solamente digo: oh, ese hermano no viene nunca a la iglesia, oh, este hermano... No, sino que lo considero, digo: mi hermano está débil en la fe y yo voy a estimularlo. ¿A qué lo voy a estimular? Al amor y a las buenas obras. Entonces tiene que venir a nosotros un despertar y un entendimiento que estamos en Cristo, que somos habitación de Él, pero que eso no solamente nos involucra a nosotros. Mire lo que dice después: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es congregarse? Mire, esto a mí me llamó mucho la atención. La palabra congregarse, o la palabra original que se tradujo como congregarse, es episunagoge. Esa fue la palabra que el escritor usó y que posteriormente al español se tradujo como congregarnos. Episunagoge se usa solamente 2 veces en la Biblia. Nosotros usamos mucho el término congregarse, ¿cierto? Que se refiere a nuestras reuniones. Cuando alguien no está asistiendo a las reuniones, decimos: hermano, se dejó de congregar. Y la palabra episunagoge es un derivado, tiene un prefijo que es epi y sunagoge, que sunagoge le suena a algo, ¿no? A sinagoga, ¿verdad? Es la misma palabra que usa para sinagoga, pero aquí hace una diferencia, usa un prefijo el escritor y le pone epi sunagoge. Epi significa más allá, sobre, encima de. Es como un prefijo que se utiliza para darle más profundidad a algunas palabras.
Por lo tanto, podríamos decir que congregarse, de acuerdo al término que se ocupa acá, significa más allá de sunagogue. Y sunagogue significa reunión. Entonces, el congregarse es más allá que una reunión. Es más allá que solamente reunirse. Congregarse tiene que ver con algo más profundo que solamente asistir a una iglesia. O sea, empezamos a ver que hay una diferencia entre asistir y congregarnos. La misma diferencia que yo establecía, ¿cierto?, en tener la presencia de Dios y tener comunión con Dios. Yo di un ejemplo el otro día, algunos se sintieron identificados, cuando estamos con la presencia del esposo o de la esposa, pero no tenemos a veces comunicación el uno con el otro. No hay ese tiempo de comunión, de intimidad, de conversar, de ir más profundamente en temas donde yo me puedo abrir, puedo perdonarme, puedo perdonar, puedo tener una comunicación un poco más profunda. Entonces hay una diferencia entre asistir versus congregarse. Congregarse es ir un poco más allá. Congregarse tiene que ver con una unión verdadera. Algunos lo interpretan esto como una verdadera reunión. Otros comentaristas bíblicos dicen que se utilizaba episinagoge para hacer una diferencia entre la sinagoga de los judíos y esta nueva forma de reunión, pero en realidad esta palabra se usa solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, entonces yo descartaría esa idea porque, o si no, siempre que Pablo o que los escritores de las epístolas hablaran sobre reunirse, usarían ese mismo término. Esto tiene que ver con que nosotros tenemos que avanzar y entender, como yo decía, que la casa de Dios ya no solamente me habita a mí, sino que tiene que ver con una unión con alguien más, y ese alguien más se llama iglesia. El congregarse, hermanos, no tiene que ver con que pongamos acá una lista de asistencia, entonces yo pueda ver qué hermano vino, ¿cierto? Y después llegar a fin de año y decir, vamos a darle el premio al hermano que más se congregó durante este año. La congregación, de hecho, escapa solamente de este espacio de día domingo a las 11 de la mañana. Cuando nos damos cuenta que congregarse tiene que ver con una unión verdadera, con una comunión entre nosotros, con una comunión de la iglesia, más allá que una asistencia, una reunión, entonces nos vamos a dar cuenta que el congregarse incluso escapa de esta reunión, porque usted tal vez se puede reunir en una casa, se puede juntar a tomar once, a comer un asado, a tomar un café, pero en ese lugar puede haber comunión entre los santos, puede haber unidad del Espíritu en ese lugar. Entonces nosotros tenemos que avanzar de ser una iglesia que no solamente se reúne, sino que además se congrega, que tiene comunión los unos con los otros. Y mire lo que dice después, exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? El día de la venida de nuestro Señor Jesús, cuando venga en gloria entre las nubes, todo ojo lo va a ver y nos vamos a encontrar con Él cara a cara. Y mire, ¿cuál es la otra parte de la Biblia donde se utiliza este término episunagoge? En 2 Tesalonicenses 2:1. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que estaba en Hebreos 10:25, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No voy a leer lo que sigue, pero ahí donde dice nuestra reunión con Él, es nuestra episunagoge con Él. Se usa el mismo término. Entonces, cuando analizamos eso, que Pablo aquí está diciéndole a los tesalonicenses y estimulándoles respecto a la venida del Señor Jesús, respecto a la venida del Rey, cuando Él regresa en gloria y nos reunamos con Él, utiliza el mismo término congregarse. Cuando venga el Rey, cuando venga Jesús, no va a venir a un culto con nosotros. Porque si decimos, sí, entonces Jesús se va a venir a congregar con nosotros, ¿qué nos imaginamos nosotros?
vamos a invitar a Jesús a predicar un día en la iglesia. Va a venir aquí a participar como uno más. Entonces ahí nos damos cuenta que ese término, congregarse, que se utilizó también en hebreo, ¿cierto? Episunagoge, tiene que ver con una unión verdadera. ¿Cómo va a ser la unión de los santos cuando Jesús vuelva? Va a ser una verdadera unión, nos vamos a reunir y vamos a ser uno con Él. Vamos a ser uno con Jesús. Y como vimos anteriormente, el otro versículo también se menciona diciendo, congréguense más aún sabiendo que aquel día se acerca. Y después dice, ¿y saben qué? Va a venir Jesús y ustedes se van a congregar con Él. Por lo tanto, el congregarse es un preparativo para nuestro encuentro con nuestro amado. Congregarse debiese ser una instancia de encuentro con Dios. Y si sacamos el contexto de congregarse, que no es solamente venir a una iglesia, sino que tal vez yo puedo unirme con mi hermano en oración, en alguna otra instancia, nos vamos a dar cuenta que congregarse, en el momento de congregarnos, nosotros lo que vamos a estar haciendo es que vamos a encontrar a Dios en el hermano que está con el que me estoy reuniendo. Por lo tanto, congregarse o dejar de congregarse es dejar que otro hermano vea la vida de Dios en mi vida o yo estar dejando de ver a Dios en la vida de mi hermano. Si nos venimos a congregar y nos venimos a una reunión, pero no nos estamos encontrando con Dios, no estamos teniendo un encuentro con el amado, entonces tenemos que profundizar un poco más en con qué actitud vengo o cómo estamos nosotros planteando las reuniones, de modo que no están siendo un lugar de encuentro con Dios. El congregarse tiene que ser un lugar donde yo pueda ver a Dios a través de la vida de alguien más y alguien más puede ver la vida de Dios a través de mí. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es un lugar y un templo de Dios en el Espíritu. Cada uno de nosotros es una morada de Dios en el Espíritu. Y si mi hermano también es morada de Dios, y hablamos muchas veces ya que la morada de Dios es el lugar donde Dios se da a conocer y donde Él se manifiesta, donde Dios es visto, donde Dios es conocido, y yo soy ese lugar donde Dios es conocido y mi hermano también es un lugar donde Dios es conocido y donde Dios se da a conocer, entonces yo me voy a dar cuenta de que mi hermano es una riqueza porque de él puedo obtener y ver y aprender un montón de cosas que Dios le añadió a su vida, y mi hermano también puede ver que en mí está Dios, que está el Espíritu Santo, que soy una morada de Dios y puedo absorber de él cuántas riquezas Dios también le ha añadido a él. Ese es el modelo de congregación. ¿Cuál es el tema? Que no hemos mirado la cuenta Ruth. No hemos mirado la riqueza que cada uno de nosotros tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos a nuestros hermanos y los vemos en la carne. Pablo dice en 2 Corintios, me parece que 5, ya a nadie más conocemos según la carne, sino que ahora los conocemos según Cristo. Sí, es 2 Corintios 5, 16. Porque después dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces ya a nadie conocemos según la carne, ya no nos miramos según nuestras debilidades, según nuestras flaquezas y ni siquiera según nuestros logros en la carne. Ni siquiera, ese hermano como que lo respetamos más porque es muy intelectual, es muy inteligente, tiene muchos recursos o es empresario, qué sé yo. Ni siquiera consideramos esas riquezas y tampoco las flaquezas. No, es que ese hermano siempre anda con problemas. Sino que empezamos a mirar al que mora en mi hermano, y cuando yo me doy cuenta de que Cristo está en esa persona, mi amor por él empieza a crecer. El tema es que mostramos muy poco de Cristo. El tema es que cada uno de nosotros a veces no reflejamos tanto el amor del Señor. El tema es que cuando nos reunimos en ámbitos externos a la iglesia, lo que hacemos no necesariamente es que estemos manifestando la imagen del que nos habita, sino que mostramos la imagen nuestra. Tenemos que avanzar a ser una iglesia que empieza a derribar todo lo que no es Cristo en nosotros para que solamente sea visto Él. Me gustaba cuando estuve de practicante en el hospital regional en Temuco, había un profesor, un kinesiólogo que conversaba mucho con la gente que está hospitalizada, y en el área donde yo hice mi práctica la gente llevaba a veces semanas, mucho tiempo hospitalizado, y siempre la gente le decía, ¿cómo está el día afuera? ¿Cómo está el clima afuera? No sé por qué siempre preguntaban eso. Me imagino para imaginarse cómo estaba la cosa afuera, el ambiente.
Y él le decía, oh, hay un sol radiante, tremendo, hermoso. Y ellos le decían, pero, oh, ¿en serio? Estamos en invierno y hay sol afuera. Sí, le decía él, solamente que no se nota porque hay nubes y hay lluvia, entonces no se nota el sol. Pero hay un sol afuera. Una forma de ver con optimismo el clima que había afuera. Hay un sol, pero no se nota con todas las nubes. A veces a nosotros nos pasa eso. Cristo está en nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros. Somos casa de Dios, pero solamente que estamos cubiertos de tanta carne, de tanta naturalidad, de tantas cosas que no son Dios, que ese Cristo que está en nosotros no se logra ver y no logra ser visible para mis hermanos. Por eso que tenemos que vencer toda esa carnalidad que nos cubre, porque nos está impidiendo, hermanos, llegar a la profundidad de lo que significa ser verdaderamente una iglesia. Cuando venimos a la iglesia y estamos con los ojos de la carne viendo en qué se equivocó tal hermano, cómo lo hizo, cómo salió la música, cómo salió tal cosa, y miramos todo con los ojos de la carne, eso nos impide ver a Cristo, nos impide ver la esencia de esta reunión. Y al mismo tiempo lo que nos toca predicar o nos toca impartir la música o lo que sea, si lo hacemos también a través de nuestra carnalidad, tampoco estamos dando a conocer a Cristo realmente. Tenemos que trabajar en esto. El otro día mi hija Magdalena armaba un puzzle y empezaba a hacer sus cositas, sus figuras, y de repente salía un león, porque era un puzzle como de animales. Entonces armaba 3, 4 piezas y salía un leoncito. Después encontraba las piernas de la jirafa, por ejemplo. Entonces empezaba a armar, y a medida que iba poniendo las piezas se va armando una imagen más completa, más clara. Yo entiendo que cada uno de nosotros es como una pieza de una imagen completa. Porque cuando nos unimos los unos con los otros, la imagen se va haciendo más completa. Esa es la imagen del Señor. El templo es el lugar donde Dios se manifiesta, donde Él se da a conocer. ¿Cuánto lo estamos dando a conocer? Vamos a hacer un ejercicio. Usted le va a decir a su hermano que está al lado: te necesito para ver la imagen más completa. Dígale a su hermano: te necesito para ver la imagen más completa, más clara. Hermanos, si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos llenos del Señor y nos unimos los unos con los otros, vamos a hacer que esta tierra vea de forma más clara a Jesús. No la religión, no la religión evangélica. Cuando nos unamos en el Espíritu, va a ser visto Dios. Él va a ser dado a conocer. Nos vamos uniendo. El hermano que está al lado quizás tiene un don, una porción de Cristo que tú no tienes, y viceversa. Entonces juntos nos empezamos a unir estas piezas y de pronto vamos a hacer una imagen mucho más certera, más clara acerca de Jesús. Cada uno de nosotros es parte de esto, pero separados, ¿de qué sirve? Por eso que no dejen de congregarse como algunos tienen como costumbre. No dejen de congregarse, porque el modelo de Dios y de manifestación de Dios en esta temporada, como morada, como casa, es en un cuerpo, no en un individuo. A pesar de que usted tiene a Cristo, usted puede escuchar a Cristo, puede conocer de Él, puede adorarle a Él, usted puede tener comunión con Dios. La expresión de esa imagen se hace más completa con el hermano que está al lado, que tal vez no tiene tanto, que tal vez no conoce tanto, que tal vez es nuevo, pero juntos, hermanos, vamos a dar a conocer a Dios. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 2. Efesios 2. Efesios 2:18. Efesios 2:18 dice: porque por medio de él
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cierto? Lo mismo que leímos en Hebreos, tenemos entrada, acceso. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Es decir, que este acceso al Padre, ¿verdad? Este acceso a Dios nos hace partícipes de una familia. No se trata de algo personal. Después dice, edificados como familia, ¿verdad? Sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces esta entrada al Padre nos permitió ser parte de una familia, porque entramos a un Padre y todos entramos al mismo Padre. Por lo tanto, todos tenemos comunión con el mismo Padre, somos hijos del mismo, somos parte de una familia, ¿cierto? Entonces tenemos entrada al Padre, segundo, acceso y partícipes de una familia, no de una denominación, no de una religión, somos parte de una familia espiritual que es, ¿cierto? Dios es el Padre. Tercero, que Jesucristo es el ángulo, es la piedra angular, es el fundamento. A partir de Él y a raíz de Él va creciendo, ¿qué cosa? Un edificio. Por eso yo puse como subtítulo a este mensaje de hoy, el edificio de Dios. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, vamos creciendo, dice ahí, para ser ese templo de Dios, para ser morada de Dios. Juntamente edificados. Juntamente edificados. No de forma personal y particular solamente, sino que juntamente estamos siendo edificados para ser la morada de Dios en este tiempo. Por lo tanto, el templo de Dios hoy, nosotros sabemos, hemos leído versículos que dicen que somos templo del Espíritu. No sabe que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Pero acá se nos aclara un poco ese panorama y nos está diciendo, tú que eres templo, estás siendo edificado, estás siendo posicionado en un lugar específico para que juntamente sean la morada de Dios en esta generación. La iglesia verdadera es aquella que es morada de Dios y que manifiesta a Dios en la tierra. Que tiene un mismo Padre, acceso por Jesucristo, lo leímos en Hebreo, ¿cierto? Nada más, un Padre, un intercesor, ¿cierto? Un intermediario que es Jesucristo, nadie más, ¿cierto? Y que están llenos del Espíritu Santo. Y ellos, ¿cierto? Le dice Pablo, son la morada de Dios en la tierra. Entonces, hermanos, tenemos que avanzar en esta conciencia de que somos juntamente edificados como piedras vivas. No voy a leer ese versículo, pero dice también la palabra que somos piedras vivas. Cada uno de nosotros es una piedra del Espíritu Santo, pero a veces nos hemos agrandado tanto con las cosas que Dios nos dio a cada uno de nosotros, con la revelación de Cristo que tenemos, con los dones del Espíritu Santo, que creemos que se trata de mí, de una revelación que Dios me dio a mí, entonces yo soy el escogido, soy el santo. Pero en realidad, si viésemos el panorama como Dios los ve, lo único que Dios está viendo es una piedra que es parte de un edificio total. Y nosotros mismos hemos exaltado a veces a la gente que tiene un ministerio un poco más visible, que tiene un ministerio un poco más, ¿cierto?, llamativo, que Dios lo usa tremendamente, aleluya. Pero aún así, esas personas, y aún así los que están acá, y aún así el que predica, o el que predica bien, o el que tiene la unción para sanidad, etcétera, aún así sigue siendo una simple piedra, una simple pieza de un puzzle, de un rompecabezas que tiene una sola imagen, que es la imagen de Jesús. Entonces usted que está llegando y usted que está experimentando recién a Jesús hace poco tiempo, es tan importante y tan fundamental como el otro hermano que tal vez lleva mucho tiempo, porque los dos cumplen una función y un rol en esto que se llama la morada de Dios, porque la única piedra del ángulo, o sea, la única piedra importante y más fundamental es Jesucristo, que es la piedra angular. Entonces, no nos creamos tanto por las cosas que a veces tenemos, o por la iglesia que vamos, o por etcétera. Hermanos,
tenemos que creer y considerar de nosotros lo que es correcto considerar. Tenemos al Espíritu Santo, somos valiosos, pero somos una piedra de algo más grande. Usted es parte de algo más grande. Entonces esa verdad nos posiciona en decir, bien, no soy quizás tan el ungido extremo que soy más importante que los demás, ¿verdad? Pero al mismo tiempo me tiene que hacer partícipe de un lugar, de una obra, de un ministerio. No somos nada sin el resto de la congregación, sin el resto del cuerpo. En la iglesia local donde Dios nos haya posicionado, puede ser pequeña o puede ser grande, puede ser un lugar tremendo o también una casa iglesia con 2 o 3 hermanos. Si allí hay una unión verdadera donde Dios está siendo mostrado, evidenciado y dando a conocer, es un lugar donde Dios está edificando su templo, su morada, y donde Él, ¿verdad?, va a ir creciendo. Por lo tanto, ¿cierto? Si dice acá que cada uno de nosotros, dice, el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, ¿qué es lo que realmente debería crecer cuando una iglesia está creciendo en número? La morada de Dios. No crece la iglesia en el sentido de una denominación o de un nombre. Dice que va creciendo, ¿cierto?, para ser un templo santo en el Señor. Entonces, cuando Dios nos haga crecer, cuando usted se junte con un hermano a orar o algo y de pronto van a ser 2, 3, 4, 5 y van a darse cuenta que allí el Señor está, no se trata de que estoy creciendo, que mi grupo creció, mi célula, mi casa iglesia, mi discipulado creció ahora porque yo tengo la unción. Lo que va creciendo en realidad es este templo santo que es la morada de Dios. Efesios 3, sigamos acá en Efesios 3:6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Versículo 8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Mire Pablo lo que dice. Soy el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. A Pablo él dice, yo soy el más pequeño de todos los santos, soy el más diminuto, pero me fue dada una gracia. Eso es lo que somos delante del Señor. Somos pequeños, pero nos fue dada una gracia. ¿Qué hizo Pablo con esa gracia? Dice, anunció las riquezas inescrutables de Cristo. Y me fue revelado un misterio escondido desde todos los siglos. ¿Cierto? Dice que la multiforme sabiduría de Dios es ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Hay un misterio escondido desde los siglos en Dios, y es que Él quiere habitar en medio de nosotros. Esa riqueza escondida hoy está en nosotros. Dice, le fue dada a la iglesia, o sea, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. La iglesia es ese lugar que da a conocer esas riquezas inescrutables de Cristo. Aún, dice, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Imagínense que aún las criaturas celestiales, de ángeles, principados y todo el ámbito espiritual, ni aún ellos tienen lo que nosotros tenemos, que es Dios habitando en nuestro interior. Las criaturas angelicales están llenas de Dios porque están en una misma comunión con Dios, son obedientes, pero dice que les fue dada a la iglesia, ¿cierto?, dar a conocer estas riquezas, aún a los principados, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe con Él.
Para eso es el acceso, ¿verdad?, a la presencia del Señor. Que aumentemos en el conocimiento de estas riquezas para darlas a conocer. ¿A quién le fue dado este misterio? ¿A la iglesia? ¿O a cada uno por particular? No. A los que nos hizo copartícipes de este cuerpo de Cristo Jesús. Este misterio que ha sido dado a conocer y ha sido revelado, hermanos, que Dios está vivo, que Dios es real, que Dios es el Dios eterno, el único Dios verdadero, le fue dado a un cuerpo, no a cada uno de nosotros. Por eso que es importante congregarse, no se trata de juntar más gente en un lugar. Es importante porque responde al misterio escondido desde los siglos, que es dar a conocer a Jesús, que es dar a conocer a Dios. La iglesia de Dios no es una religión ni es un grupo de personas que cree una misma cosa. La iglesia de Dios es un grupo de piedras vivas llenas del Espíritu Santo de Dios que juntos, el uno con el otro, dan a conocer en este tiempo, en esta generación y aún a los principados y aún a las potestades que hay uno solo que es verdadero, que hay uno solo que es santo, hay uno solo que es digno, que hay uno solo que es Dios. Eso es lo que debiésemos ser. Ahora, ¿cómo es conocida la iglesia hoy? Cuando si usted va a hacer una entrevista a la calle así al azar, ¿qué piensa usted de la iglesia? Vamos a escuchar quizás muchos comentarios negativos. Porque tal vez no hemos asumido esta responsabilidad de que ser iglesia no es agarrar a gente, ponerle la misma ropa a todos y enseñarle versículos de memoria, sino que es, ¿cierto?, que aprendamos a expresar en la tierra a Dios. A que Dios es hermoso, que la hermosura de Cristo desborda en mi interior, que ya no se trata de mí y de mis ideas y de mis ideologías, sino que Jesucristo es ese ángulo, Jesucristo es ese fundamento y todo lo que expresa ese edificio es lo que viene de la esencia, desde el fundamento, desde abajo, que es Jesucristo y los apóstoles. Desde allí, nosotros, hermanos, vamos creciendo. ¿En qué estamos siendo edificados nosotros? ¿En qué estamos edificando iglesia? ¿En qué estamos hoy día nosotros construyendo algo? ¿Estamos construyendo algo para Dios? ¿Estamos construyendo algo para que Dios se agrade? ¿O estamos construyendo desde Dios? ¿Estamos construyendo desde Cristo? ¿Estamos construyendo desde su esencia, de su voz, de su fundamento, de sus palabras en nosotros? De nuestra comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar en cada uno de nosotros. Si alguien hoy no ha experimentado a Dios en su interior, yo quiero hacer una invitación a que mediten que hay un Dios que quiere habitar en su vida, que quiere llenar su corazón. Es algo verdadero, es algo espiritual, no es una religión, no es ni siquiera que ahora cambiaste algunas cosas en tu mente, es una vida que empieza a nacer en tu interior. Si alguien acá nunca ha experimentado o no tiene noción o conciencia de que Dios está en su interior, yo hoy quiero invitarle a que puedan dar un paso de hacer una oración y decir, yo quiero a ese Dios habitando en mi interior. Y usted va a entender que parte de un propósito mayor y que va a ser insertado en un lugar que se llama iglesia, pero ese lugar te va a encontrar una plenitud porque está encontrando a Dios allí y también hay otros que van a encontrar a Dios en usted. Efesios 4:15, sigamos en Efesios. Queda poco. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Crezcamos en Cristo. Solamente así podremos, hermanos, cada uno cumplir las funciones que nos fueron dadas. Pablo dice, a mí me fue dada una gracia. Y acá está diciendo, a cada miembro le fue dada, ¿cierto?, un rol, una función.
Cada uno de nosotros, cuando estamos insertos en el cuerpo de Cristo, nos va siendo dada una función. Y esa función no necesariamente tiene que ver con las funciones que nosotros asignamos acá. Hermano le toca orar, hermano le toca predicar o recoger la ofrenda, o etcétera. No solamente ese tipo de funciones, sino que tiene que ver, como yo decía anteriormente, con recibir una parte de la expresión de Jesús que tal vez yo no tengo. Tal vez algunos van a ser muy potenciados en la bondad, en la misericordia, en el amor, en dar, en entregar. Y tal vez, ¿cierto?, otros van a ser mucho más dotados en su gracia para ministrar un mensaje, para enseñar, para exhortar a otros, etc. Es amplio el abanico. Lo cierto, hermanos, es que cada uno de nosotros fuimos llamados para esto. Miren, Efesios 1:23, con esto para ir avanzando un poco. Efesios 1:22, perdón, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. El Señor sometió todo bajo sus pies. Y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hermanos, la iglesia es en conjunto, la iglesia. No cada uno de nosotros en particular. La iglesia es un lugar para mostrar la plenitud de Dios. La iglesia, el conjunto, ¿cierto?, esta con otras congregaciones que hoy día están reunidas y a nivel mundial, somos un cuerpo que tiene una función que es para mostrar la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tenemos que entender que este lugar es un lugar de la expresión de Dios. Este lugar no es la casa de Dios, ¿verdad? Lo sabemos. Nosotros decimos, incluso hay una canción que cantamos: ven conmigo a la casa de Dios. Porque es parte de nuestro lenguaje y está correcto, ¿cierto? El pastor delante decía: me alegré con lo que decían, a la casa de Jehová iremos. Pero en realidad, ¿por qué este lugar se transforma en una casa de Dios? Porque estamos nosotros acá. Y nosotros somos casa de Dios. Por eso que tenemos que trabajar cada uno durante nuestro día a día en tener comunión con Dios, con el Espíritu Santo, para que este lugar verdaderamente se transforme en esa casa que da a conocer a Dios. Que cuando alguien viene acá, no viene y lo queremos transformar a nuestra religión, sino que esa persona va a ser absorbida porque va a decir: siento algo en mi interior, veo a Cristo en este lugar, yo quiero ser parte de esto, no quiero ser parte de una filosofía, ni quiero ser parte de esta gente que experimenta a Dios, que vive a Dios, que muestra a Dios. He conocido el amor, he conocido el perdón, he conocido la bondad. Sea un lugar donde sea el Espíritu Santo obrando, sanando, liberando, cortando cadenas, ataduras, etc. Todo lo que es la obra completa e integral de Dios. ¿Alcanzo a leer un versículo más? Ay. Mateo 21. Con esto voy a terminar. Mateo 21:12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Dónde entró? Al templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estamos ahí en una dispensación donde todavía el templo de Dios era un lugar físico. Ese templo después fue destruido. Pero en ese templo de Dios, la casa de Dios, se empezó a llenar de gente que puso mesas y vendía cosas. Vendían palomas, hacían intercambio de monedas y había comercio al interior de la casa de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Empezó a volcar la mesa. Empezó a tirar las mesas. En Juan
creo que en Juan dice que hizo un azote y empezó a azotar, a derribar todo el comercio que había en ese lugar, en la casa de su padre. Derribó todas las cosas, porque él dice: mi casa es una casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Cuántas cosas habitan hoy la casa de Dios que no son Dios? ¿Cuántas cosas que no son Cristo están habitando nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, nuestras congregaciones que no son Dios? ¿Cuántas veces hemos transformado las iglesias en lugares de ganancia, en lugares de ganancias personales, de enriquecimiento personal? Porque eso es lo que estaban haciendo allí las personas. Como el templo era un lugar social, como el templo era un lugar donde venía mucha gente de distintas partes de la nación a ofrecer sacrificios, a hacer ofrendas de paz, etc. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Como cualquier parte, cuando usted aquí va a un evento, cuando usted va al estadio, donde hay mucha gente, ¿cierto? Las personas llegan con sus carritos y venden palomitas y venden, ¿cierto? Ahí también vendían palomas, pero palomas verdaderas. Palomita. También ocurría lo mismo, era un lugar social, era un lugar de donde iban muchas personas. Pero no era el diseño de Dios. La casa de Dios no era para eso. La casa de Dios era una casa de oración, no una cueva de ladrones. No un lugar para ganancias personales, no un lugar para el comercio, no un lugar para enriquecerse. Entonces a veces hemos transformado la iglesia en eso. Digo hemos porque me refiero a todo el cuerpo en general. ¿Cuántas veces hemos transformado el reunirse, el congregarse en un lugar donde yo quiero enriquecerme a mí mismo, quiero obtener bendición, quiero más para mí? ¿Cuántas veces han utilizado la plataforma personas, ¿cierto?, con malas intenciones para enriquecerse económicamente a costa de la gente, etcétera, etcétera? ¿Cuántas cosas se han construido en el nombre de la casa de Dios, en el templo de Dios, en el lugar sagrado, en el lugar donde debiese ser una casa de oración, un lugar de manifestación de Dios, un lugar de expresión de su gloria, un lugar donde Dios se da a conocer? Se ha transformado en realidad en un circo, en un lugar donde Dios no recibe ninguna gloria, donde el hombre gana, donde el hombre recibe, donde el hombre se llena los bolsillos. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, que cada uno de nosotros somos casa de Dios, nos hemos transformado en un lugar solamente de buscar ganancias personales, donde decimos soy casa de Dios, pero en realidad estoy lleno de un montón de mesas y he levantado comunión con muchas otras cosas que no son Cristo? Voy a leer en Juan. Espíritu Santo. Voy a leer el mismo episodio bíblico, pero que está relatado en Juan capítulo 2, versículo 16. Dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Eso hace referencia a pasajes, ¿cierto?, del Antiguo Testamento y profecías que estaban escritas sobre Jesús. Y a Jesús dice: el celo de tu casa, Señor, me consume a tal nivel que voy a actuar con una violencia santa y voy a derribar todas estas mesas, todos estos altares, todas estas cosas. Saquen esto de aquí, saquen esto de acá. Esto no es sagrado para mi Padre. Este no es un lugar para hacer comercio. Este no es un lugar para mercado. Esta es una casa de oración. Es un lugar de encuentro con Dios. Es un lugar donde Dios escucha, donde Dios habla. Eso es la oración. La oración es un lugar donde le hablamos a Dios y Dios nos habla a nosotros. ¿Cuántas mesas hoy tiene que derribar Jesús en nuestras vidas? ¿Qué tiene hoy día el Señor que derribar en tu corazón, que no le está dando gloria, que te ha transformado en un lugar de ganancias personales y en un mercado donde lo que haces es buscar lo tuyo propio, pero no somos a veces esa casa de Dios? Y aunque lo somos, porque en estricto rigor ese templo seguía siendo casa de Dios, y lo que yo decía anteriormente, cuántas cosas que no son Cristo tienen que caer. Que el celo por su casa nos consuma, que
que el deseo por decir, Señor, esta es una casa de Dios, soy una casa de Dios, que empiece a venir un celo en nuestro interior, que empiece a venir en nosotros a arder un deseo de decir, yo quiero ser casa de Dios, yo quiero expresar a Dios, si voy a levantar una casa iglesia, quiero que ese sea un lugar, una casa de Dios, si voy a venir a congregarme, que esta sea una casa de Dios, si he de vivir mi vida cotidiana, quiero ser día a día una casa de Dios. Ese es un celo que empieza a despertar en tu interior, te empieza a inquietar y empieza a decir, Señor, este celo me está obligando a derribar un montón de comuniones, un montón de amistades, relaciones, gestos, obras, actos en mi vida que no honran a Dios. Soy una casa de Dios, soy un lugar santo, soy un lugar sagrado. La iglesia de Dios es un lugar santo. La iglesia de Dios es el lugar de expresión de Jesús en la tierra. No es un lugar para enriquecerse. Que sean derribadas todas las obras de la carne, hermanos, que nos impiden glorificar al Señor. ¿Qué es lo que tiene hoy que ser volcado en nosotros? Empezó a volcar la mesa de los cambistas, de los que intercambiaban monedas. Imagínense, pérdidas económicas, tuvieron que perder cosas. A veces vamos a tener que perder, vamos a tener que ser derribados en algunas cosas con tal de que la expresión de Jesucristo sea más completa. Necesitamos ser esa expresión de Jesús hoy. A veces los templos, los lugares, los ministerios se levantan en nombre de personas. Ministerio de tal, y el nombre de la persona. Porque hemos querido edificar cosas que son de acuerdo a mis intereses, a mis gustos, a mis criterios. Predico de acuerdo a lo que yo creo que está bien, canto de acuerdo a lo que yo pienso, me gusta, o edifico cosas de acuerdo a lo que yo creo que está bien. ¿Y qué es lo que empieza a ser proyectado? La imagen propia. La imagen del hombre, la imagen del pastor que dirige esa iglesia, etc. Por eso que hoy vamos a orar al Señor para que empiece a derribar todas las cosas que nos impiden ser casa de Dios, un templo santo en Dios. Le voy a pedir que nos pongamos en pie. Vamos a levantarnos y vamos a hacer una oración. Pero al mismo tiempo, como yo decía, si hay alguien acá que nunca ha experimentado ni se siente que es casa de Dios, o que no ha experimentado que el Espíritu Santo está en su interior, o no tiene la convicción total de aquello, a que hoy día pueda dar un paso de determinarse y decir, yo quiero ser un lugar donde Dios habita. ¿Sabe que no hay nada más importante que eso? No hay nada más. No hay nada que te pueda llenar más que encontrarte con el propósito de Dios para ti. Existe por un propósito, existe por una razón. Y cuando Dios entra en tu vida, lo descubres. Descubres que estabas hecho para estar aquí. Señor, estoy hecho para tener comunión contigo. Dios, fui creado para ser habitación tuya. Fui creado para ser una expresión tuya. Tú en mí, yo en ti. Quiero sentirte, Señor, más cerca. Quiero sentirte en mi interior. Quiero sentirte más. Dios, si esto es verdad, yo quiero sentirte en mi interior. Por eso que hoy quiero hacer esa invitación, y mientras la iglesia ahora, si hay alguien acá que nunca ha experimentado esto y hoy quiera rendir su vida a Jesús y decir, Dios, derriba las mesas que tenga que derribar, yo me entrego a ti. Yo voy a pedir que pueda levantar su mano mientras la iglesia ora. Si hay alguien acá que nunca ha conocido a Jesús, o que tal vez quiera dar este paso de fe, de experimentar a Dios, solamente voy a pedir que pueda levantar su mano. Si hay alguien, solamente vamos a orar por ti, para que recibas al Espíritu Santo en tu interior, para que conozcas a Jesús hoy. Hay alguien que quiera experimentar y que tal vez nunca lo ha hecho, o tal vez lleva tiempo reuniéndose, pero realmente no ha experimentado la vida del Espíritu Santo. No sé si hay alguien acá que lo quiera hacer hoy. Sí, acá hay una hermana. Muy bien. No sé si hay alguien más que quiera recibir oración para
para recibir del Espíritu Santo de Dios? ¿Nadie más? Voy a pedir, hermana, si puede pasar acá adelante. Si hay alguien más que quiera recibir del Espíritu Santo hoy, puede pasar acá. Y si alguien quiere acompañar, y si alguien tal vez, hermano, ya llevamos tiempo en esto y alguien quiere pasar acá y decir, yo quiero recibir al Espíritu Santo en mi corazón, yo quiero experimentar a Dios, hoy es un día para conocer a Jesús. Manténgase en su lugar orando. Manténgase en su lugar pidiendo al Señor purificación, purificación, purificación de todas las cosas que no son Cristo. Señor, hoy elevamos a ti una oración sincera